Ahora estamos grabando, así ya queda registro de esto por si ustedes quieren volver a consultar algo, o si hay alguien que no se pudo conectar hoy, también lo va a tener subido a YouTube. Y vamos a empezar a compartir pantalla. ¿Me confirman si ahí están viendo bien la imagen en toda la pantalla? Sí. Perfecto. Sí, se ve. Bien. Bueno, si tienen por ahí apuntes pueden ir tomando nota. Igualmente, como les decía, van a tener la posibilidad de volver a esto, pero bueno, se ahorran el hecho de volverme a ver a mí por 20 minutos si van tomando nota. ¿Bien? A ver, aguanta 5 que voy a buscar algo para anotar. Dale, te aguanto. Mayra, Guada, si vos querés ir tomando nota de las preguntas, son disparadoras, ¿sí? Es como que vamos a tratar de repasar algunos conceptos. La otra opción que tenés, Guada, es que hagas una impresión de pantalla. Pucha, ¿qué es esto? Bueno, ahora sí. Acá está. Después lo veo otra vez. Ok, bueno. Yo ya estoy, Bien. Se los voy a mostrar así porque me resulta más fácil, porque a veces se traba Zoom. Bueno, vamos a hacer un repaso. A ver, para que ustedes tengan presente. El arte se puede analizar desde distintas perspectivas, ¿sí? Por ejemplo, podemos analizarlo desde las cuestiones más bien técnicas del arte, o sea, desde el rol de los artistas, el tema de las técnicas de los materiales, de las técnicas pictóricas, del contexto, de los estilos de los distintos artistas, de las corrientes en las que se enmarcan. También podemos hacer un análisis histórico, podemos analizar qué sucedía en la corriente histórica o en el momento o en el lugar donde ese grupo de artistas están pintando o están produciendo arte. Podemos hacer un análisis incluso económico, que ya lo vamos a hacer más adelante, que tiene que ver con pensar al arte, a los objetos del arte, como mercancías que se compran y se venden, y que, bueno, se hacen subastas, que aparece el rol del mercado, aparece la cuestión del museo, de las galerías de arte, de las exposiciones. Bien, podemos hacer un análisis económico también en ese sentido. La idea de hacer un análisis semiótico tiene que ver con tratar de entender cuáles son los sentidos que se ponen en juego. Es decir, cuando yo hablo de sentidos me refiero a cómo nosotros como espectadores o observadores o participantes de la obra de arte interpretamos aquello que nos tratan de decir los artistas. Y acá hay una interesante cuestión, que ya la vamos a ver. Nosotros no estamos parados al lado del artista. Entonces el artista no nos puede decir, bueno, yo acá quise decir tal cosa o no, quise decir tal otra. No. Nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros, como espectadores, cerramos el proceso. Entonces quiere decir que hace un tiempito, un artista se le ocurrió producir una obra o un hecho artístico, lo exhibe, y tiempo después nosotros vamos y lo vemos. Y ahí nosotros cerramos el proceso e interpretamos con ciertas libertades aquello que nos quiso decir. ¿A qué voy con esto? En semiótica hay algo que se plantea que es concreto, en comunicación. Piénsenlo ustedes cuando hablan con sus amigas, amigos, parejas, papá, mamá. Muchas veces lo que ustedes quieren decir, la otra persona no la entiende de la misma manera. Y entonces decimos, uy, pero la pucha, si yo te estoy tratando de explicar esto y vos no lo entendés. No, porque el proceso comunicacional no es lineal. No es que alguien nos da un mensaje y nosotros lo entendemos exactamente como él esperaba que lo entendiéramos. No, ahí hay cosas que cambian. Bueno, en las obras de arte pasa lo mismo. Alguien produce una obra, esa obra circula, y cuando nosotros la recibimos cerramos el sentido, pero ese sentido no va a ser exactamente el mismo al que esperaba el artista. ¿Bien? Por eso,
esto, me interesa que contemplemos este concepto. A ver si se puede ver ahí. Esta es una definición de Charles Peirce, que ustedes han leído, han visto el año pasado, el famoso triángulo de Peirce, que tiene que ver con el signo. Esta definición, que la voy a leer ahora, se puede aplicar, si hacemos un análisis semiótico, a la obra de arte. La definición del signo es que es un representamen. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que para alguien, es decir, para otra persona, representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, es decir, a ese alguien, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o tal vez un signo más desarrollado. Este signo creado en la mente es lo que él llama interpretante del primer signo. Volvamos de vuelta. Entonces, yo le presento a una persona un signo. Un signo puede ser una obra de arte, puede ser un libro, una película, un discurso. Bien, puede tomar distintas formas los signos. Una foto. Ahora, cuando yo le presento ese signo a esa otra persona, automáticamente a esa persona en la mente se le crea un nuevo signo, que es un proceso de interpretación, es el resultado de una interpretación de ese signo, de ese primer signo, que puede ser similar o más desarrollado. ¿Y a qué me refiero con más desarrollado? Me refiero a más complejo. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar de referencia una foto, una imagen, una pintura, y la pongo en relación con aquello que yo ya sé, aquello que experimenté, aquello que viví. Y ahí le empiezo a dar más sentidos. Por eso se transforma en un signo más desarrollado. Y sigue la definición. El signo está en lugar de algo, de su objeto. ¿Por qué? Porque esa pintura está representando a un objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino solo con referencia a una suerte de idea que a veces es llamado el fundamento del representamen. Nosotros le vamos a decir objeto para no complicar con los conceptos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a esto. Vamos a leer la definición antes, cambiando algunas palabras. En lugar de signo, voy a hablar de obra de arte. Una obra de arte es algo para que alguien representa, perdón, es algo para alguien que representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Es decir, la obra de arte se está refiriendo a un hecho de la realidad o a hechos de la realidad en algunos aspectos, no en todos. Esa obra se dirige a alguien, por lo tanto crea en la mente de esa persona una obra o una interpretación equivalente o aún más desarrollada. Esta obra creada, esta interpretación creada en la mente, es lo que Peirce llama interpretante de esa obra de arte. La obra está en lugar de algo, representa un objeto esa obra. Entonces, como está en lugar de ese objeto, está en lugar no en todos los aspectos, sino solo con referencia a una suerte de idea que a veces ha llamado el fundamento de la obra. Cuando hablamos de fundamento nos referimos a que toda obra tiene una relación con la realidad. Vamos a una representación gráfica que se entienda mejor. Este es el famoso triángulo de Peirce. ¿Sí? Tenemos a un signo, al interpretante, que es ese signo que se crea en nuestra mente, que puede ser equivalente al signo original o más desarrollado, y está en relación, en referencia a un objeto de la realidad. ¿Qué es lo particular? ¿Qué es lo importante? Que el signo, es decir, ahora vamos a ver qué es la obra de arte, el signo tiene una relación, toma de referencia elementos de la realidad, del objeto de la realidad al cual representa, y a su vez el interpretante también toma en relación ese signo que produce, toma algunos elementos de los objetos de la realidad, hechos de la vida cotidiana. ¿Por qué es importante esto? Imagínense ustedes, nosotros vivimos en Argentina, ¿sí? Imagínense las obras de Luis Molina Campos. Luis Molina Campos hablaba del campo, y en el campo se representaba al caballo y a la vaca. Y a la vaca se la carnea, y se la convierte en carne para el asado, ¿sí? Bueno, nosotros entendemos porque formamos parte de la cultura occidental argentina, y conocemos lo que significa la carne para nuestro país. Si esa misma obra nosotros la llevamos a la India, donde la vaca es un ser sagrado,
la interpretación va a ser completamente distinta. La interpretación de esa obra va a ser incluso asesinato, va a ser sacrilegio. No va a ser aceptada como una obra de arte. ¿Bien? Va a tratarse de una blasfemia, por ejemplo. A eso me refiero con la importancia de que la relación que establece la obra de arte con la realidad y con el signo que se crea en nuestra mente tiene que tener una vinculación, porque si no, la interpretación que nosotros hagamos de la obra de arte va a ser nada que ver con lo que pretendía el artista. Vamos a traducir este triángulo en lo que nos interesa a nosotros. Cuando se les pide analizar en base al triángulo de Peirce sobre el signo una obra de arte, lo que se les suele pedir es este análisis. El signo yo lo voy a reemplazar por la obra de arte. ¿Y para eso qué necesito saber? ¿Cómo se llama la obra? ¿Cuál es el autor? ¿Y en qué año se realizó? Ahí yo la ubico. Ubico al artista, dónde está pintando, dónde está creando la obra de arte, en qué año lo hace y qué nombre le da a la obra. Ese es mi signo para analizar. Después tenemos que pensar que ese signo, cuando nosotros lo interpretemos, se va a crear un nuevo signo en nuestra cabeza, porque se pone en relación con otros signos. Por eso hablamos de que puede ser un signo equivalente o más desarrollado. Yo estoy poniendo esa obra de arte con otras cosas que conozco, con otros signos. ¿Sí? Ese mensaje, esa idea que yo construyo en la cabeza, hay otro autor que le va a llamar mensaje connotado. ¿Por qué connotado? Porque está relacionado con otros textos, con nuestros signos. Y a su vez, nosotros vamos a poder identificar en esa obra algunos objetos y características de los objetos. ¿Sí? Entonces, cuando yo les pido, díganme el mensaje denotado de esta obra de arte que estamos analizando, lo que yo pretendo es que ustedes me digan qué objetos aparecen o qué objetos pueden identificar y describirlos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si aparece una persona que está subida a un caballo, yo no sé si esa persona se acaba de subir, está jineteando, está contento, está enojado, está peleando. ¿Sí? Yo veo a una persona subida a un caballo, nada más. Después, cuando queremos interpretar y ver si está, por ejemplo, tensándose en un duelo con otra persona, bueno, ahí ya la estamos interpretando. ¿Cómo vienen hasta acá? Bien. ¿Guada? Bien, profe. Bien. Sí, háblenme porque no... A ver, me lo voy a dejar acá el chat. ¿Ustedes ven el chat ahí? Aparece, pero para verlo hay que abrirlo. Ah, ok, está bien, está bien. Por eso, listo, perfecto. Bueno. Hasta acá, este triángulo es más o menos lo que recuerdan haber visto el año pasado. Sí, Sí. es lo mismo. Bien, perfecto. Bueno, vamos a complejizarlo un poquitito. Hasta acá tenemos un triángulo, ¿sí? Este triángulo tenemos en el medio o arriba la obra de arte que es nuestro signo, ¿sí? Esa obra de arte, como decíamos, refiere a objetos de la realidad que adopta determinadas características, formas, colores, tamaños, personajes, pueden ser animales, personas, paisajes, pueden ser sin formas en particular, ¿bien? Es decir, abstractas. Y eso, nosotros, es importante en este análisis que vamos a empezar a hacer, es el año, saber cuándo fue pintada la obra. No es lo mismo haber hecho una obra sobre el mundo en 1930 que en 1950. ¿Qué pasó importante en el mundo entre 1930 y 1950? Chicas. Ni idea. Guada. Tampoco, profe.
Ay, chicas, ¿qué pasó en el hemisferio norte entre Estados Unidos y Europa entre 1939 y 1945? Algo muy importante. Seguramente. La Segunda Guerra Mundial. Justo eso iba a decir, profe. Me imaginé, si lo tenías en la punta de la lengua. La Segunda Guerra Mundial transformó el mundo, ¿sí? Entonces, las obras de arte que se sucedieron a partir de la década del 60, en particular, en lo que nosotros conocemos como arte contemporáneo, cambiaron radicalmente. Entonces, si nosotros no entendemos qué está pasando en el mundo, en el país donde ese artista está creando su propia obra, no podemos entender a qué está haciendo alusión, con qué se está vinculando esa obra, cuáles son los otros signos que está tomando de referencia para construir su propio signo. Así es que nosotros vamos a llamar condiciones de producción a todas las obras, o a todos los signos, o a todos los discursos previos a ese año. Es decir, nosotros no estamos seguros de si este artista puede estar poniendo en relación con estas obras. Por ejemplo, no podemos estar diciendo si un artista europeo haya tenido presente obras argentinas. Pero como nosotros somos argentinos y vivimos en este país y conocemos sobre eso, podemos poner en relación. La relación no podemos poner en relación cualquier cosa con cualquier cosa. Vamos a encontrar un vínculo, ¿sí? La idea de ese vínculo es lo que se van a llamar huellas. Nosotros vamos a encontrar en esta obra que estamos analizando huellas de obras que aparecen antes, ¿sí? Entonces una obra de 1950 podemos ir a buscarla a obras de 1930, 1920, siglo XIX, y así sucesivamente. Hasta acá tenemos un primer triángulo. Este es el triángulo de Peirce. Nosotros tenemos en Argentina un semiólogo muy conocido, ya fallecido, se llama Eliseo Verón. ¿Qué dijo Eliseo Verón? Vamos a tomar de referencia el triángulo de Peirce, vamos a hablar de condiciones de producción para pensar las condiciones previas, el pasado de esta obra, pero vamos a pensar también en interpretaciones hacia adelante. Así que hizo un nuevo triángulo. Entonces acá tenemos los dos triángulos. ¿Qué serían las condiciones de reconocimiento? Son aquellas obras o discursos posteriores, después de 1950, que recuperan elementos que aparecen en la obra de 1950 que nosotros estamos analizando. Así que si quieren tomar nota de esto, tenemos el análisis de la obra de arte, analizamos el mensaje denotado, es decir, cuáles son los objetos y las características de esos objetos que podemos identificar, sin interpretar. O sea, sin interpretar es sin poner adjetivos, sin poner está contento, feliz, triste, pobreza, riqueza. Entonces esas cuestiones son de la interpretación. Para eso vamos a ir a buscar las condiciones de producción, elementos, huellas, que puedan aparecer en otras obras y que estén relacionadas con la nuestra, es decir, hacia el pasado, y después vamos a ver obras posteriores, discursos posteriores, signos posteriores que se produjeron después, y son las condiciones de reconocimiento. Y acá podemos meter libros, fotos, documentales, o sea, videodocumentales. Podemos meter otras obras artísticas, un montón de elementos que pueden tomar de referencia a esta obra de arte que nosotros estamos analizando. Vamos a ir con un ejemplo. Perdón, este concepto es de Eliseo Verón. Verón, ¿qué dice? ¿A qué llama semiosis infinita? Imagínense como una especie de círculo, ¿no? O sea, como que una obra recupera elementos de otra obra y ese proceso después se repite con nuevas obras. Y así todo el tiempo estamos yendo y viniendo en la relación entre signos y más signos, y eso le va a decir semiosis infinita, es decir, es una construcción constante, sin freno, de distintos significados y distintos signos que se van creando en nuestras mentes o que vamos produciendo. Por eso habla de semiosis infinita de distintos discursos. Él va a hablar de discursos sociales, nosotros estamos hablando de signos o de obras de arte. Bien, vamos a tomar de referencia una obra para que se entienda claramente cuál es. Esta obra se llama Manifestación, fue hecha por Antonio Berni en 1934. ¿Sí? Piensen, ¿qué había pasado en el mundo en 1929?
En 1929 se da la crisis de Wall Street en Estados Unidos. Es una crisis financiera que impacta en todo el mundo. ¿Esto qué significa? Nosotros hasta ese entonces vendíamos carne y granos, ¿sí? Éramos el granero del mundo y la ganadería del mundo. Crisis a nivel mundial, entonces dejan de importar, dejan de comprarnos a nosotros. Eso genera una crisis económica y laboral en todos los países del mundo, sube el desempleo, y nuestro país se ve obligado a generar una industria local, porque nosotros vendíamos carne y comprábamos productos manufacturados. Manufacturados son productos procesados. Así que se inicia en la década del 30, ante esta crisis, lo que se llamó industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir? Es que dejamos de importar industria y la empezamos a producir en nuestro país. Pero lógicamente el país no estaba preparado para eso porque nosotros nos dedicábamos al campo, no nos dedicábamos a la industria, y eso generó grandes niveles de desempleo, ¿sí? Entonces es importante que presten atención a esta obra, porque son rostros de trabajadores, hay niños, hay personas ancianas y personas jóvenes que están en una calle donde se ven edificios, acá atrás se ve un cartel que dice pan y trabajo, y él pone en toda esta movilización los rostros en primer plano, ¿sí? Con las arrugas, con el desahucio, con la tristeza, con los dolores. Todas estas cosas son las que nosotros podemos identificar. Entonces, cuando tenemos que describir el objeto de lo que nosotros vemos personas con arrugas, vemos personas que están muy juntas en la calle, se nota que están en la calle, ¿por qué? Porque se ven edificios, entonces están todas muy cerquita y aparecen niños también en brazos, puños, aparece un cartel, todo eso lo vamos describiendo. Esperen que... Vos me escribís, Guada, se me traba el audio. Si se te traba el audio, Guada, es porque tu conexión no es muy buena. La solución es acercarse al módem. Bueno, una vez que hicimos la descripción del objeto, de los elementos que nosotros vemos, empezamos a interpretar qué nos está queriendo transmitir Bernie. Para eso vamos a buscar obras en el pasado. Y esta es una obra que podemos poner en relación directamente. Decíamos que esta obra es de 1934. En 1894, de la Cárcova, pintó Sin pan y sin trabajo. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué relaciones podemos establecer? Bueno, primero el nombre. Se llama Sin pan y sin trabajo. Y acá Bernie, tiempo después, claramente está haciendo alusión a esta obra, porque habla pan y trabajo y la manifestación. Acá de la Cárcova mostraba a una familia, a una pareja empobrecida, no se llega a ver bien, pero la mujer está dándole el pecho a un bebé, está bastante flaca, el hombre está cerrando el puño y mirando por la ventana una serie de fábricas, es decir, estamos hablando de una situación claramente de desempleo. La obra, la imagen no lo permite mostrar bien, pero es una habitación bastante pobre de elementos, poco decorado, todo lúgubre. En la mesa hay herramientas de trabajo. Al señor se lo ve muy preocupado mirando por la ventana. Alude claramente a una situación de desempleo, ¿sí? De la obra de Bernie seguramente podríamos buscar otros discursos previos. La idea es buscar varios signos anteriores. Pero vamos a buscar un signo posterior. Miren este. Esta obra se llama, igual que la obra de Bernie, pero es del año 2002, de Luna, el apellido del artista. ¿Qué particularidad tiene esta obra? Es que ya no es una pintura, sino que hay una compaginación, un montaje de imágenes. Y lo que hizo fue, en el contexto del 2001, diciembre de 2001, en realidad durante todo el 2001, pero explota en diciembre, y después se profundiza en 2002, se da una crisis económica a nivel nacional, una de las más importantes de las últimas 3 décadas. ¿Qué sucede? Se genera desempleo, se incrementan los niveles de pobreza, de indigencia, se da el famoso corralito, y se empiezan a dar grandes manifestaciones en las calles de todo el país,
pero en particular de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos en la primera imagen un señor con una gorra que dice, está al revés, ¿no? La imagen, dice MIJP, Movimiento de Jubilados y Pensionados. La I no me acuerdo en este momento qué es. Y después al lado dice CCC, que es Corriente Clasista y Combativa. ¿Sí? Es decir, estas son las agrupaciones de piqueteros que se empiezan a movilizar en las calles. Fíjense, de vuelta aparece el cartel acá arriba, ya no como pintura, sino como un cartel que dice pan y trabajo, y hay una clara alusión a la obra de Berni, aparte del título. ¿Bien? Entonces nosotros podemos recuperar que esta obra de Luna refiere a la obra de Berni y también refiere a la obra de la Cárcova. ¿Sí? Ahí empezamos a poner en relación distintos signos, y ¿se acuerdan que yo les decía hace un ratito? Acá, vamos de vuelta arriba. Volvamos a esta expresión. Se dirige a alguien, en este caso a nosotros, y crea en la mente de nosotros un signo equivalente o un signo más desarrollado. Ese es el interpretante. ¿Por qué sería la obra de Luna una obra, un signo más, una interpretación, un interpretante más desarrollado que la obra original? Porque la empezamos a poner en relación con la obra de Berni y con la obra de la Cárcova. Y también porque empieza a tener cada vez más sentido, porque conocemos de la historia, sabemos qué pasó a fines del siglo XIX con la Revolución Industrial, sabemos qué pasó en el 29, en 1929 y en la década del 30 con la crisis a nivel mundial, y sabemos qué pasó en Argentina con la crisis del 2001-2002. Así que esta obra que nosotros estamos analizando acá empieza a tener mucho más sentido. ¿Se entiende un poquito mejor ahí la relación entre los triángulos? ¿Mayra? Sí. ¿Guarda? Sí, profe. Bien, perfecto. Vamos a hacer otro ejercicio que nos quedan... que antes de ir, porque no sé si va a alcanzar para analizar todo, esto que yo les estaba comentando. Esta frase me parece que de algún modo sintetiza lo que es importante al momento de hacer un análisis semiótico de una obra. Pero aparte de un análisis semiótico, ponerlo en relación con cuestiones históricas, políticas, económicas, culturales, sociales, artísticas. Y empezamos a hacer un análisis que en lugar de quedarnos con una obra aislada del mundo, la ponemos en relación. Esta frase dice, comprendemos mejor una obra, no tanto por lo que vemos, sino más bien por lo que sabemos. Es decir, si yo las paro a ustedes a frente de una obra de arte, ahora las voy a parar enfrente de el Guernica de Picasso, van a interpretar una parte por lo que ven. Pero si ustedes empiezan a entender más a qué está haciendo alusión el artista, qué pasaba en ese entonces, con qué otras obras los está poniendo en relación, y qué nuevas interpretaciones aparecen después, el análisis que nosotros hacemos de esa obra es mucho más rico. Comprendemos mejor. Bien, vamos a hacer el mismo ejercicio con esta obra. El Guernica de Picasso. ¿Sí? La obra fue casi contemporánea con la de Berni, pero por un asunto completamente distinto. 1937, Picasso, Guernica. La ciudad española de Guernica en 1937 fue bombardeada a pedido de Franco, que era el dictador en ese entonces de España. Esperen, antes de seguir con eso, no quiero contarles más detalles, y quiero que veamos un poquito, quiero que ustedes se detengan en apreciar lo que ven. Recuerden que Picasso fue uno de los referentes de la obra que rompió con las estructuras y empezó a empezó a introducir elementos de la pintura abstracta, ¿sí? En un contexto de las vanguardias del siglo XX. Podemos llegar a identificar, por ejemplo, un toro, una persona que tiene la cabeza, una mujer que tiene la cabeza hacia arriba con un hijo en brazos. No se llega a ver aquí, pero los ojos del hijo están abiertos y no tienen el puntito del iris. Un hombre con la cabeza, solo con la cabeza. Un brazo acá, cortado con una espada rota en la mano.
una persona, acá no se llega a notar, pero se ve como si tuviese fuego en la casa y él está gritando hacia arriba. Mujeres arrastrándose con las piernas rotas. Un caballo, la lámpara y la luz. Y otras formas que, bueno, en esta imagen ahora cuesta un poco interpretarlas, ¿sí? Ahora sí. La idea es poder describir todos estos elementos sin interpretarlos. Y para interpretarlos empezamos a ponerlos en relación con el contexto. Y yo les decía que en ese momento gobernaba España el dictador Franco y que le pidió ayuda a la aviación alemana y a la aviación italiana, en ese momento estaban Hitler y Mussolini, que bombardearan la ciudad de Guernica. El bombardeo fue atroz. No se pudieron identificar bien la cantidad de muertos, que ascendieron alrededor de 150, de 350 y 300 muertos. Por eso, nosotros podemos poner en relación con algunas obras o fotografías. Acá tenemos la fotografía primera, es del bombardeo en la ciudad de Guernica. Después tenemos pinturas sobre la Primera Guerra Mundial. Podemos poner también fotos, si quisiéramos, de la Primera Guerra Mundial. Y acá tenemos una pintura sobre el fusilamiento. Bien, ¿podría yo agregar más signos? Seguramente podría yo agregar más signos. Poner en relación con otras obras, con otras producciones, con otros elementos que nos sirvan para darle más sentido a esta obra. Ustedes me dirán, bueno, pero Picasso, ¿prestó atención a estas tres pinturas para hacer su obra? ¿O vio esta fotografía? No lo sabemos. Lo importante es que nos brinda elementos a nosotros para hacer una mejor interpretación de esta obra. Y lo mismo vamos a hacer después de 1937. Fíjense cómo aparecen otras películas de bombardeos, en este caso, bombardeos, estos dos que yo elegí acá, son bombardeos en Argentina de la Plaza de Mayo, en 1955, cuando se da el golpe de Perón. Acá aparece, por ejemplo, un sacerdote, porque la iglesia apoyó el golpe de Estado de Perón. Acá tenemos aviones que van representando justamente cómo se dio el bombardeo en la Plaza de Mayo. Ustedes no lo conocen probablemente, pero esto es la Catedral de Buenos Aires, y esto de aquí a la derecha es el Cabildo, ¿sí? Bueno, acá tenemos después una imagen de un bombardeo en Medio Oriente. Esto vendría a ser como un dibujo más que una pintura. Y a su vez le sumamos una película que se llama Las Variaciones de Guernica y un libro que se llama El Guernica, Historia de un cuadro. Fíjense cómo todas estas producciones, obras de arte, discursos, no solo son posteriores a 1937, sino que interpretan esta obra del Guernica de Picasso. ¿Bien? Así que cuando yo pongo en relación el bombardeo a la ciudad de Guernica con el bombardeo a Buenos Aires y al inicio, a la dictadura de la Revolución Libertadora de 1955, bueno, yo empiezo a tomar otra significación. Esta obra, para nosotros argentinos, empieza a ponerse en relación con esto. Seguramente en Medio Oriente podrán ponerlo en relación con los bombardeos que viven a diario, por ejemplo, en la Franja de Gaza. ¿Sí? Este es el ejercicio que yo les propongo cuando hay que analizar las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento de un signo o de una obra. ¿Se entendió un poquitito mejor, chicas? Sí, profe. Bien. Así que volvemos con esta frase. Fíjense cómo empezamos a comprender mejor esa obra que estamos viendo, no por lo que vemos, sino por lo que sabemos o lo que empezamos a saber en el marco, en el entorno de esa obra. Por eso hablamos de contextualizar la obra. La contextualizamos históricamente, económicamente, estéticamente o artísticamente, cultural y socialmente, ¿sí? Así que bueno, hasta hoy lo que estuvimos viendo fue signo, el triángulo de Peirce, mensaje denotado para describir el objeto, mensaje connotado para interpretarlo. Estuvimos viendo también las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento de una obra. La idea es
salir de esa apreciación de la obra, encerrados en la obra, para poder ponerla en relación con todo su entorno. Y además de su entorno, con nuestro entorno, porque somos nosotros quienes estamos interpretando una obra de 1937, de 1934, en el año 2020. ¿Sí? Entonces el contexto en el cual nosotros la ponemos en relación con aquello que sabemos, lógicamente construye sentidos distintos que Picasso o Berni siquiera pudieron imaginar. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicas? No. No. Bien. Este video, como yo les decía, lo voy a subir, pero mi intención era poder repasar algunos de los elementos que que ustedes estuvieron viendo el año pasado, darle una vueltita de rosca y poder avanzar con nuevos análisis. Tenés pendiente, Mayra, la actividad 1 y también una propuesta para que se entretengan un poco con la actividad 2. ¿Sí? Ahí Guada ya se estuvo animando a jugar un poco, yo después, en breve, les voy a subir una actividad 3 y vemos de reencontrarnos la semana próxima. ¿Les parece bien? ¿La actividad 1 tiene algo que ver con esto? No exactamente con esto, sino con el video anterior que yo te dije que vieras. Ah, buenísimo. Bien. Bueno, entonces nos vemos la semana próxima, chicas. Chao. Les dejo un saludo.